Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo con los jueves en directo. Esta vez estamos de nuevo aquí. La semana pasada no hubo directo, pero hemos vuelto. Y esta semana hablamos de un tema muy interesante, un tema que es un poquito complicado por la complejidad de su contenido, pero que también me pedís mucho y que tiene siempre muchísimo éxito. Hoy vamos a hablar de creencias limitantes. Esa palabra que a veces no comprendemos muy bien, ¿qué son exactamente las creencias limitantes? Vamos a ver más en detalle qué significa, por qué nos limitan, nos impiden realmente realizar lo que queremos realizar. ¿Por qué nos impiden cambiar aquello que queremos cambiar? ¿Cómo es que muchas veces en nuestra vida deseamos mucho cambiar, transformar algo y finalmente no lo conseguimos? Vamos a ver de qué manera estas creencias limitantes nos obstaculan, nos sabotean en nuestra propia transformación, en nuestro día a día. Una de las razones, obviamente, es, entre otras, son las creencias limitantes. Hoy nos vamos a centrar en esto, pero recordad siempre que hay muchísimos factores por los que muchas veces no podemos avanzar o transformar algo que realmente deseamos cambiar. Hoy vamos a centrarnos en esto y vamos a descubrir entonces cómo funcionan y, sobre todo, lo más importante, cómo podemos transformarlas para que dejen de sabotearnos y para que podamos construir unas nuevas creencias que no sean limitantes, saboteadoras, sino constructoras, o sea, que nos ayuden a construir la vida que queremos y transformarla como queremos. No solo nuestra vida, sino cómo nos sentimos, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que la realidad, la vida que tenemos es un reflejo de cómo nos sentimos, de cómo está nuestra energía, de las emociones que sentimos, que probamos, ¿no? Y ¿esto por qué sucede? Porque es todo un juego de energías, ¿no? Siempre decimos eso. Entonces, realmente, ¿qué estamos transformando? ¿Cómo sentimos, cómo nos sentimos, nuestras emociones o la realidad física? Pues ambas cosas, porque una está conectada con la otra y gracias a las creencias limitantes o bien gracias al trabajo de transformación sobre las creencias limitantes, lo que podemos hacer es cambiar todo ese conjunto energético y esa conexión que hay entre cómo me siento, qué energía tengo y qué energía emito afuera, transmito y en consecuencia la realidad que me rodea, que es un reflejo de esa actitud, de esa sensación, de esa manera de ver las cosas, de sentir, de todo lo que digamos es parte de mí y que yo genero a través de mis pensamientos y mi energía y en consecuencia mis emociones, ¿no? Entonces, vamos a ver, primero empezamos por lo básico. ¿Qué son las creencias limitantes? ¿Qué significa? Porque muchas veces quizás hemos oído ese término, esa palabra, pero quizás no la comprendemos bien del todo, ¿no? Las creencias limitantes son aquellas convicciones, aquellas cosas en las que creemos que nos limitan. ¿Qué significa? Son cosas que hemos aprendido o que nos han dicho o que hemos aprendido a través de la experiencia y que se pueden verbalizar con frases, con palabras y que representan nuestra manera de ver el mundo en consecuencia a una experiencia, como he dicho antes, o bien en consecuencia a un aprendizaje. Por ejemplo, mi madre de pequeña me decía que todos los hombres son malos, ¿vale? Eso es una creencia limitante enorme y muy difundida también, y obviamente falsa. ¿Y qué significa que nos limitan? Pues la palabra misma lo dice, ¿no? Lo que hace es limitar mis posibilidades frente a la vida. ¿Por qué? Porque cuando yo creo que todos los hombres son malos,
por respuesta, o sea, yo estoy generando una energía, ¿no? Cuando yo digo esto, estas palabras tienen una energía, una vibración energética. Y cuando digo eso, lo que estoy generando es esa energía alrededor mío que se expande. Y eso quiere decir que recibiré la misma energía de vuelta. Quiere decir que voy a encontrarme posiblemente con muchos hombres malos. O bien puede pasar que yo me fije solo en los hombres malos, ¿vale? Es decir, que aquello que resuena de la misma manera, aquello que vibra en la misma frecuencia, se atrae. Tanto yo atraigo eso, cuanto de la misma manera me doy cuenta de eso más fácilmente que otras cosas. A lo mejor encontraré un hombre bueno en mi camino, pero no le haré caso, no me fijaré en ello, porque mi creencia limitante es todos los hombres son malos, entonces ni miraré a aquel hombre que a lo mejor es bueno y me da cariño o me respeta, ¿no? Entonces, en ese sentido nos limitan, porque lo que estoy haciendo es atraer a mi vida solo hombres malos, solo hombres que me hacen sufrir, por ejemplo, ahora estoy con ese ejemplo, pero podría ser cualquier otro ejemplo. Limita mi vida a que yo encuentre solo exclusivamente hombres malos. Entonces es algo en lo que yo creo y que a la vez crea mi realidad. A la vez lo que hace es diseñar mi vida, construir mi vida según ese mandato. Todos los hombres son malos. Y esta, por ejemplo, es una creencia limitante aprendida, porque mi mamá cuando era pequeña me decía todos los hombres son malos, pero también puede ser una creencia construida según la experiencia. Por ejemplo, puede que yo me haya encontrado, no sé, mis primeros hombres en la adolescencia o en la juventud han sido malos, me han tratado mal, y entonces yo he creado esa realidad. Yo me he creído que todos los hombres son como aquellos 3 o 4 que me han hecho daño, ¿vale? Y entonces pensaré que todos los hombres que siguen o que están allí esperándome o que están disponibles son malos. Pero ¿qué significa? Yo me he creado una creencia limitante según una experiencia que es también limitada, porque yo no he conocido a todos los hombres del mundo, ¿verdad? Y nunca podré conocerlos. Sin embargo, digo que todos los hombres son malos. Entonces, automáticamente me estoy limitando y estoy basándome en una experiencia limitada a ese acontecimiento, a ese hombre que yo he conocido, a estos 2 o 3 hombres que yo he conocido y que me han hecho daño. ¿Sí? Espero haberlo explicado bien. Entonces, para que una creencia limitante se arraigue dentro de nosotros, necesita un impacto emocional fuerte. Por ejemplo, el impacto emocional fuerte de una creencia aprendida, que es, mi mamá me decía todos los hombres son malos, puede ser, por ejemplo, que hablaba de mi padre y que mi madre y mi padre peleaban constantemente y yo sufría por eso, y a eso le asociaba la enseñanza de que mi madre me decía todos los hombres son malos como tu padre, por ejemplo, ¿no? Esto obviamente en un niño, una niña, tiene un impacto muy potente, muy fuerte. Entonces, esa información se graba a fuego dentro de nosotros porque tiene un impacto emocional fuerte. Lo mismo si es una creencia nacida de la experiencia, obviamente tendrá ese impacto emocional. ¿Por qué? Porque he vivido unas relaciones dolorosas que me han hecho pensar que todos los hombres son malos, y evidentemente esto es un impacto emocional que irá a grabar a fuego dentro de mí esa frase, ¿no? Todos los hombres son malos, ¿vale? Pero también no tiene por qué ser una creencia aprendida directamente de un familiar. Puede ser algo que yo he escuchado, por ejemplo, en la escuela o por algún otro familiar o incluso por otra persona que
me dijo algo y me impactó muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, las primeras experiencias que vivimos fuera de casa cuando somos adolescentes y empezamos a vivir el mundo, ¿no? A ver un poco el mundo. Puede que encontremos a alguien que nos impacta mucho y nos dice algo que nos entra tan adentro que nos lo acabamos creyendo, ¿no? Y si es una creencia limitante, obviamente se arraigará como tal, como creencia limitante. Pueden ser por la educación en la escuela, por la educación en la familia. Pueden nacer y crearse por influencias externas de otras personas, incluso de los amigos, porque a lo mejor ellos tienen sus creencias limitantes y te repiten constantemente. Por ejemplo, una amiga en la adolescencia te repite constantemente: cuidado porque todos los hombres son malos, porque a lo mejor su mamá se lo dice, pero eso tiene un impacto sobre ti también, ¿vale? Porque absorbemos todos como esponjas. Y evidentemente, siendo algo que nace y se marca tan en la infancia y tan de forma súbdula, podríamos decir, un poco escondida, obviamente las creencias limitantes son difíciles de detectar. No nos damos cuenta hasta que quizás alguien nos ayuda a verlas, o quizás hacemos un proceso terapéutico, un proceso emocional o un proceso de darse cuenta muy profundo para poder tomar conciencia de esas creencias que tenemos, ¿no? Yo me empecé a dar cuenta cuando una terapeuta me dijo, y querida amiga también, me dijo, yo estaba hablando justamente para resolver un problema y dije: no, es que todo el mundo piensa esto. Y ella me contestó: ¿en serio todo el mundo piensa eso? ¿Qué te parece si vamos a la calle y preguntamos a todas las personas que pasan si piensan eso? Fue impactante, ¿no? Fue en plan, ¡wala! Tienes razón. O sea, ¿por qué digo todo el mundo? Pero eso es un pequeño ejemplo, ¿no? No tiene por qué ir con la cantidad de personas a las que nos estamos refiriendo, ¿no? Es un ejemplo, pero las creencias limitantes no van solo de todos o nada, o ninguno o todo o nada, ¿no? Sino también que puede ser creencias limitantes sobre mí misma. Si cuando soy pequeña me dicen, por ejemplo, eres tonta, ay, no digas eso, eres tonta, ay, pero qué tonterías haces, no seas tonta, y esa palabra se repite constantemente en mi infancia, acabaré creciendo pensando que soy tonta, porque entra como un disco roto a través de nuestros oídos, en nuestro cerebro, en nuestro inconsciente, se graba, echa raíces, tiene un impacto emocional, obviamente, porque una niña siempre tendrá una respuesta emocional cuando alguien la llama tonta, ¿no? Que sea consciente o no de lo que le están diciendo, tendrá un impacto emocional. Y entonces se crea esa creencia limitante. Lo mismo, estás gorda, o no comas tanto porque te vas a engordar, ¿vale? Y esto genera una serie de problemas con la alimentación que ya sabemos. O, por ejemplo, no sé, no vales para nada, no vas a llegar a nada en la vida. Eso, muchísimos padres, por mala suerte, no, pero es por decir, ¿no? Lo dicen mucho. No es mala suerte, sino que es desconocimiento, podríamos decir. Lo dicen mucho y es muy impactante y tiene muchísimo efecto también posterior en la persona, en el niño cuando crece, porque obviamente se creerá que no vale para nada y que no va a conseguir nada en la vida. Entonces se conformará quizás con un trabajo que no le hace feliz o no lo valora, o en donde no puede expresar sus talentos y sus capacidades, por ejemplo. Otro ejemplo de creencia limitante podría ser: nunca vas a poder tener un hombre o mujer que te quiera, ¿no? Porque si te portas así o si eres así, ¿quién te va a querer?
Esta es otra creencia limitante que en la infancia se puede escuchar en la educación de algunos padres, y es también una creencia limitante que se crea muy fácilmente porque tiene un impacto emocional brutal, o sea, muy potente. Y la niña o niño que escucha eso crecerá pensando eso, pensando nadie me merece, no merezco el amor de nadie, porque no valgo, porque no soy lo bastante buena o lo que sea, ¿no? Luego hay que ver a qué se asocia esa frase, pero lo importante es recordar, se graba la frase, tiene un impacto emocional y se crea esa creencia limitante y limitará la persona en su vida adulta en la esfera del amor, por ejemplo, porque creerá que nadie la puede querer. Y entonces o no encontrará su pareja, o bien encontrará parejas que no la valoran o no la saben querer, etcétera, etcétera, ¿no? De allí, cuando estamos en terapia, o sea, cuando hacemos una consulta terapéutica, salen a la superficie todas estas creencias limitantes, pero vamos, como setas salen. Es algo muy frecuente, muy recurrente. Todos tenemos creencias limitantes, absolutamente todos, y a todos nos afectan y a todos nos dañan y nos limitan en la vida, porque nos están impidiendo construir una realidad diferente, una realidad mejor, la realidad que queremos construir. Lo que hacemos es seguir repitiendo esa frase en nuestro inconsciente y en consecuencia seguir transmitiendo esa energía asociada con esa emoción y las dos asociadas a esa frase. Cuando yo digo nadie me va a querer, yo estoy generando una emoción y una vibración energética que se expande alrededor mío y tendré la misma respuesta, tendré en respuesta la misma vibración en retorno, que me demostrarán que nadie me va a querer. Entonces me estoy limitando a que no voy a encontrar una persona que me sepa querer o que me quiera querer. Por eso son tan duras realmente de detectar, ¿no? Y también de eliminar, porque tienen unas raíces muy profundas y hay que buscar en la infancia. Es un poco difícil al principio saber detectarlas y eliminarlas, pero es un trabajo que se puede hacer. Así que no perdamos la esperanza, no nos desanimemos, se puede absolutamente para todos trabajar las creencias limitantes. Con un poquito de ayuda se pueden identificar más fácilmente. Es muy importante darse cuenta, tomar conciencia de cómo hablamos. Por eso decimos siempre que es muy importante rectificar o, digamos, tomar conciencia de cómo hablamos, cómo pensamos, para darnos cuenta de cuál es de verdad la energía que estamos emanando, ¿no? Y cuáles son estas creencias limitantes que nos hacen hablar de esa manera. Es todo un juego de conjunto, digamos, todas estas cosas están conectadas y es un juego de energías. ¿Vale? Cuando yo digo una frase negativa, estoy generando esa vibración de baja frecuencia que está conectada con una emoción, que a su vez está conectada con una creencia limitante, que desde que yo era pequeña creo firmemente, y desde que yo era pequeña yo estoy transmitiendo esa energía, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, con el tema de la abundancia, el dinero es malo o todos los ricos son malos. Esa es una creencia limitante que yo tenía, ¿no? Que me enseñaron en mi casa. Todas las personas ricas han obtenido el dinero no de forma honesta, ¿no? Digamos, podemos decirlo así. Y me costó darme cuenta de que esa era una creencia limitante y que simplemente era la opinión de alguien que me lo había transmitido, pero una vez detectada la pude transformar y ahora vamos a ver cómo, ¿no? Es fácil detectarlas cuando tomamos conciencia de cómo hablamos, de nuestro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos
Todo el mundo hace tal cosa, todas las mujeres son así, todos los hombres son así, por ejemplo, eso es algo frecuente que hacemos, todos los niños tal, cuando decimos todo, estamos hablando seguramente de una creencia limitante, porque nosotros no conocemos a todo el mundo, no sabemos las cosas de todo el mundo, no conocemos a todos los padres, ni a todos los hombres, ni a todas las mujeres, es imposible poder decir todo el mundo es así, ¿no? Entonces, cuando decimos eso, ¡pum!, esa es una alarma, ¿no? Algo que nos hace detectar, mira, esta es una creencia limitante, ¿sí? Y después fijarnos en las cosas que decimos en relación a aquel tema que nos está, digamos, creando un problema, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un problema con la abundancia, estoy siempre sin dinero, no consigo ganar dinero o tengo muchas deudas, etcétera, etcétera, vamos a investigar allí cómo hablo, qué digo yo del dinero, qué creo del dinero, qué me enseñaron mis padres sobre el dinero o qué escuchaba yo de pequeña sobre el dinero. Por ejemplo, por decir el dinero, o podemos hablar de cualquier otro tema, recordarnos, darnos cuenta de cómo hablo yo sobre ese tema, ¿no? Pues tema dinero, ¿qué digo? El dinero es sucio, el dinero no me gusta, no quiero mirar mi cuenta bancaria, no quiero saber nada de esa persona que tiene mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, puedo decir estas cosas, o bien, no, a mí el dinero no me interesa, no quiero ser rica, cosas así. Todo eso nos habla de creencias limitantes sobre el dinero. Sobre los hombres o las mujeres, sobre el amor, creencias limitantes, por ejemplo, ¿cómo hablo yo de los hombres, ¿no? Ahora digo de los hombres porque soy mujer, pero si eres hombre, piensa en cómo hablas de las mujeres. Pues si digo, los hombres son unos desgraciados, los hombres siempre ponen los cuernos, los hombres son tontos, o, entre los pocos que se salvan, ¿quién voy a encontrar? ¿No? Todas cosas así, por ejemplo. Obviamente estoy hablando de miles y miles de creencias limitantes sobre ese tema que he escuchado, repito, las he escuchado, me las han enseñado o bien las he creado yo según la experiencia que he tenido. Ahora, ¿qué podemos hacer para transformarlas? Y ahora aquí os voy a contar también mi experiencia, porque yo he podido transformar muchísimas creencias limitantes que me han permitido transformar ámbitos de mi vida de una manera increíble, que muchas veces no me doy cuenta porque no lo pienso, porque son cambios quizás lentos y vienen poco a poco y no te das cuenta, ¿no? Pero cuando te paras a mirar atrás y ves cómo vivías hace 10 años, hace 20 años, dices, eso en mi vida ha cambiado completamente. Y es porque he trabajado ese tema, el otro tema, o bien las creencias limitantes. ¿Cómo transformarlas? Es muy importante, obviamente, detectarlas en todo aquello que concierne el tema que te preocupa, ¿no? Si es el tema económico, todo aquello que digo sobre el dinero, sobre la economía, sobre el ser rico, etcétera, etcétera. Detectar todo aquello, te las puedes escribir. Por ejemplo, cuando te das cuenta, coges una libreta y empiezas a escribir todas las frases que dices. Mira, en consulta con las personas que atiendo, a veces es gracioso porque es muy bonito por un lado, por el otro quizás la persona se vuelve impactada, ¿no? Pero es bonito ver la reacción de una persona cuando tú le dices sus frases. Yo apunto todo, escribo todo cuando atiendo a una persona porque es muy importante cómo habla. Entonces, cuando le digo, ¿sabes que has dicho esto? Por ejemplo, ¿sabes que has dicho todos los hombres son malos? Y la persona se queda, ¿no? Muchas veces no se da cuenta de que ha dicho eso, ni siquiera se da cuenta de pensarlo, hasta que lo escucha. Eso es muy bonito porque tiene un darse cuenta tan impactante que enseguida ya solo esto te permite hacer un cambio, ya solo la toma de conciencia te permite hacer un cambio. Por eso es muy importante hacer ese primer paso de toma de conciencia de tus creencias limitantes, ¿no?
puedes hacerlo con ayuda, obviamente es mucho más fácil, quizás solo es un poco más difícil, pero puedes intentarlo. Puedes pedir a la gente que te conoce, a tus amigos, que te ayuden a rellenar esa hoja con todas tus creencias limitantes, ¿no? O quizás cuando estás haciendo algún discurso, hablando con alguna amiga o amigo, quizás te des cuenta, ¿no? Estás hablando, pues mira, oye, a final de mes me viene el sueldo y tengo que pagar la factura esta y el cole de los niños y no sé qué, no sé cuánto. Y estás hablando de este tema, intenta recordarte que estás trabajando eso y toma conciencia de cómo hablas y apúntate todo. Grazie Oreste, ciao, grazie per essere qua. Apúntate todo y haz bien ese trabajo de conciencia. Una vez hemos detectado todas estas creencias y estas frases y todo lo que decimos y todo ese lenguaje limitante sobre ese tema, entonces pasamos a transformarlas. ¿Qué hacemos para transformarlas? Pues algo súper sencillo, pero que requiere práctica, constancia, dedicación. Pues una vez que hemos escrito todas estas frases muy negativas, muy limitantes, seguramente la mayoría de estas frases tendrán la palabra no en su contenido, en su interior, o siempre, nunca, todas, ninguna. Esas palabras son para que tú detectes que son creencias limitantes. Y las vamos a transformar todas. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente transforma esa frase que tú has escrito, por ejemplo, todos los hombres son malos, lo transformamos en positivo. Como no conocemos a todo el mundo y no podemos decir todos los hombres son buenos, podemos decir algo más apropiado para nosotras. Hay muchos hombres buenos, por ejemplo. Y no escribimos hay pocos hombres malos, ¿vale? O algunos hombres son malos. No, siempre, siempre, siempre la regla número 1 es siempre hablar en positivo, sin utilizar negaciones, o sea, sin no, sin todo lo que pueda negar en la frase, y sin palabras de connotación negativas como malo, tonto, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que intentamos hacer es transformar esa frase en una frase positiva, alentadora, realística, ¿vale? Y no todos los hombres son buenos, porque tampoco es verdad, o no lo sabemos porque no conocemos a todos los hombres, sino que hay muchos hombres buenos. O bien puedo decir, merezco un hombre bueno, para yo atraer ese hombre bueno a mi vida. También podemos decir, por ejemplo, todos los hombres son unos traidores, ¿no? Que es otra cosa, por ejemplo, cuando una mujer es traicionada, enseguida, ¡pum!, la experiencia le hace decir, sí, total, todos los hombres ponen los cuernos, ¿no? Es algo bastante frecuente. Podemos transformarlo y decir, hay muchos hombres fieles, hay muchos hombres que respetan a la mujer, por ejemplo, o merezco un hombre fiel, un hombre que me quiera, que me respete. También podemos construir unas nuevas creencias que no sean limitantes, que sean constructoras, que sean positivas, cambiando, digamos, el tema, en el sentido, no el tema, cambiando la manera de hablar sin necesidad de transformar exactamente aquella frase que yo digo, ¿no? No es necesario que yo transforme todos los hombres son malos con hay muchos hombres buenos. Yo puedo decir otras cosas. Si mi problema es en el campo del amor, porque no encuentro un hombre que me trate bien, que me guste, etcétera, etcétera, puede que mi creencia sea todos los hombres son malos, pero yo puedo decir muchas cosas positivas respecto a eso. Por ejemplo, merezco un hombre bueno, merezco amor, merezco que me quieran, soy merecedora de amor, soy merecedora de respeto, hay muchos hombres ahí afuera para mí, muchos hombres están esperando a que yo les quiera y que ellos me quieran. Puedo decir muchas cosas positivas y bonitas. Aquí es donde tienes que
emplear tu fantasía y tu deseo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas ahora? ¿Qué deseas en ese campo del amor, por ejemplo? O en el campo del dinero. No hace falta que digas, vale, todos los ricos son malos y entonces escribiré, hay muchos ricos buenos, ¿no? No es necesario hacer por fuerza esa conexión. Yo puedo decir, me gusta el dinero, me gusta la abundancia, me gusta ser rica, respeto el dinero, respeto a la gente con dinero. No sé, emplea un poco tu fantasía para crear nuevas frases positivas y alentadoras sobre ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas ahora en el campo de la economía? ¿Quieres ganar mucho dinero? Sé realista, obviamente, y no empieces con merezco un Lamborghini, porque ahí nos estamos yendo un poco, ¿no?, del sentido de ese trabajo. Lo que queremos es transformar nuestra visión, pero tampoco irnos a lo material, a lo superficial, ¿no? Entonces empieza poco a poco transformando tu relación con el dinero. Luego quizás en unos años te podrás comprar un Lamborghini, te lo deseo, ¿no? Pero quiero decir que empieza poco a poco desde lo más básico. ¿Y qué es lo que deseas? Por ejemplo, te gustaría tener una relación sana con el dinero, ¿no? Quizás es eso lo primero. Antes de comprarte un Lamborghini, quizás te gustaría poder ver mucho dinero en tu cuenta sin sentirte agobiada. Esto es algo que puede suceder mucho. O sin sentir miedo a perderlo. Te gustaría poder gestionar tu dinero sin estrés, ¿no? Porque muchas personas que tienen problemas con lo económico les sucede esto. Cada vez que tienen que mirar la cuenta es ansiedad. Pues empieza por esto. ¿Qué es lo que te genera ahora el problema y cómo te gustaría vivirlo? ¿Qué te genera ahora el dinero y cómo te gustaría vivir el dinero? ¿Qué es lo que te genera ahora la relación amorosa y qué es lo que te gustaría vivir mañana, ¿no? Empieza por ti, o sea, date cuenta de cómo te sientes tú y de cómo te gustaría sentirte, ¿vale? De esa manera creamos unas creencias mucho más poderosas porque son realistas, porque son basadas en tu propia experiencia, en tu propia emoción respecto a ese tema y no tanto en lo que has escuchado, ¿vale? No te bases solo en aquello que has escuchado. Como he dicho antes, fíjate en cómo hablas, porque también puede ser que en lo que digas esté la clave de cómo tú te sientes respecto a ese tema. Puede ser que en lo que tú digas detectes, hostia, esa frase que he dicho, puede ser, ¿no? Me hace sentir tristeza, ¿vale? Ahí está la clave también. La emoción asociada con esa creencia limitante. Y tenemos que vigilar, no solo hacer ese trabajo de transformación, sino que vigilar constantemente. Bueno, vigilar no me gusta porque implica estrés, sino prestar atención, estar consciente constantemente de cómo hablamos respecto a ese tema, ¿vale? Si yo estoy haciendo ese trabajo de creencias limitantes, y eso es algo que es uno de los deberes que doy a mis clientes en consulta, y es uno de los ejercicios que aplico en mis terapias con el método CREV para las personas que quieren transformar sus vidas, es algo muy, muy importante, y si se hace bien y con constancia, yo te puedo asegurar que eso te va a cambiar la vida. Y ahora te voy a explicar cómo me cambió a mí. Es muy importante darse cuenta de todo lo que decimos y cómo lo decimos respecto a eso y transformarlo enseguida. Si yo estoy haciendo este trabajo sobre las creencias limitantes y me doy cuenta que estoy hablando del dinero y no obstante he tomado conciencia de todas mis creencias limitantes, las he escrito, las he transformado en positivo y estoy hablando y diciendo lo mismo, ¡pum!, me doy cuenta y digo, ay no, pues estoy muy bien con el dinero, me gusta el dinero, ¿vale? Me corrijo ahí en el momento, da igual con quién esté hablando. Digo, ay no, perdona, quería decir que tal, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué puedo decir del dinero? Me podéis dar ideas, ¿eh? ¿Qué puedo decir del dinero? Pues, mira,
estoy con una amiga y digo, ay, déjame ver si tengo dinero en la cuenta, que este mes me han pasado todas las facturas y seguro que ya estoy sin un duro, por ejemplo, algo típico. Pues me doy cuenta que estoy diciendo esto y puedo transformarlo y decir, espera un momento, tengo que ver si tengo dinero en la cuenta para poder comprar eso. Y ya es otra cosa, ya tiene otro sabor, ¿a que sí? Pero puedo ir más allá de eso y crearme una nueva realidad que todavía no es real, pero que me ayudará a hacerla real. Y puedo decir, déjame mirar la cuenta porque seguro que me ha llegado ese dinero que espero hace mucho, o seguro que me ha llegado el regalo de tal persona, o yo qué sé, o seguro que todavía tengo mucho dinero para poder comprar eso que tengo que comprar. ¿Sí? ¿Entiendes por dónde van los tiros? Es como un poco autoengañarse en sentido positivo para que yo me lo crea y poder manifestarlo. Entonces, ese es el sentido de la frase que quizás muchas veces habrás leído de tienes que creerlo para crearlo. Significa esto, primero tengo que hacer mía una creencia para poder transmitir esa energía y que la realidad se transforme según esa energía. Es decir, que yo atraiga aquello que vibra en la misma manera en la que estoy vibrando yo para que se manifieste ese deseo que yo estoy transmitiendo a través de mis palabras, mis pensamientos y mi emoción. Muy importante alinear pensamiento, palabra y emoción, ¿vale? O energía. Es muy importante sentirlo, creerlo. Por eso decimos siempre, por eso es muy importante también el trabajo de visualización. Cuando estamos haciendo ese trabajo de transformación de creencias limitantes, yo también invito a las personas que hacen esto en visualizar, por ejemplo, sigo con el tema del dinero, visualízate con que tienes todo el dinero suficiente para hacer lo que necesitas hacer, que te sientes relajada. No te visualices con el Lamborghini o la mansión de 2 millones de euros. Visualízate feliz con el dinero. Visualízate en paz contigo misma, siendo rica o teniendo el dinero que quieres. Es muy diferente porque de esa manera tú estás transformando tu forma de sentirte, tu emoción, tu estado de ánimo y en consecuencia tu energía. Si tú piensas en la mansión, quizás lo que estás enfocando es un deseo y lo ves como lejano, algo que no podrá nunca ocurrir, algo que ojalá me pueda comprar esa mansión. Ponte metas más pequeñas, ¿sí? Y más que metas, intenta transformar tu relación con aquel tema. Puedo decir lo mismo para el tema del amor, por ejemplo. Hoy he centrado en estas dos áreas, ¿no? Pero se podría hacer con cualquier otra cosa. Si quieres preguntarme sobre otros temas, te invito a dejar un comentario, a escribirme y comentarlo, porque es interesante también ver qué otras creencias limitantes tenemos en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el tema del amor. No te visualices con el hombre de tu vida y a lo mejor ahí un Brad Pitt que te lleva las flores a casa y te pide matrimonio subiéndose como Richard Gere a la escalera. Intentemos hacer las cosas fáciles y realistas. Visualízate feliz con tu hombre, con un hombre que te quiera, que te cuide, que te respete, por supuesto, pero visualízate a ti como quieres sentirte respecto a ese tema. No enfoques la atención en aquello que deseas, sino en cómo tú te quieres sentir. Porque de esa manera estamos trabajando desde lo interior, desde dentro, desde nuestro corazón, no desde ese deseo que proyectamos. Eso es súper importante, ¿vale? Por eso también cuando transformas las creencias limitantes, haz ese trabajo de cómo me quiero sentir respecto a eso. Yo no quiero odiar al dinero, yo quiero amar el dinero, yo quiero sentirme cómoda teniendo dinero o gastando dinero, yo quiero sentirme feliz teniendo un hombre bueno a mi lado que me quiera, que me cuide. Bueno, te voy a contar mi experiencia con... Ya, ahora me acabo de dar cuenta de por qué he hablado de estas dos áreas, porque son las dos áreas que yo he trabajado muchísimo. Fíjate tú.
cómo se cuela el inconsciente, ¿no? No lo había pensado al principio en qué hablar sobre mí. Solo me he apuntado, mira, aquí tengo mi chuleta para los directos, solo me he apuntado los puntos que quería tocar, ¿no? Pero no he profundizado. Y el hablar mismo ha sacado de mi inconsciente cuáles eran los temas de los que yo quería hablar. Pues esos son los dos temas que yo he trabajado muchísimo y que se me han transformado por completo gracias al trabajo sobre las creencias limitantes, obviamente acompañado de mucha terapia también, ¿no? Porque una cosa tira a la otra. Y yo he crecido en una familia pobre, en donde el dinero era malo, en donde siempre se criticaba a la gente rica y, como he dicho al principio, ¿no? Normalmente se decía los ricos no son honestos, no son personas honestas, o han robado el dinero, lo han conseguido con maneras no correctas, ¿no? O bien todos los ricos son malos, ¿no? Cosas así. Y he crecido con carencia constante, obviamente. Y he ido trabajando con muchísima paciencia, mucha constancia, todas esas creencias limitantes, las visualizaciones, el trabajar sobre mí, cómo me siento yo con el dinero, etcétera, etcétera. También lo he trabajado mucho cuando hice el curso de Alex Nubel de marketing para terapeutas, que fue cuando empecé a lanzar mi proyecto, a querer trabajar de esto. Tuve que trabajar muchísimo el tema económico, porque obviamente que allí había un obstáculo enorme que me impedía ganarme la vida con mi trabajo, ¿no? Y ahora, cuando miro atrás, obviamente mi situación económica ha cambiado completamente por diferentes puntos. No es que gane millones con mi trabajo. Vas a ver que ese trabajo sobre creencias limitantes te va a permitir tener una relación diferente con el tema que tú tengas conflicto, pero de muchas formas distintas. Y desde que yo estoy trabajando, y obviamente lo sigo trabajando, el tema económico, mi economía ha cambiado mucho y no solo relacionada a mi trabajo, sino que también por otros lados, digamos que he conseguido conseguir dinero por otros lados también, ¿no? Y trabajar la abundancia en otros ámbitos también. Y el otro tema, que es la pareja, lo mismo. He crecido con ciertas creencias limitantes sobre los hombres, como algunas de las que he mencionado durante ese vídeo, ese directo, y las he ido trabajando, pero fíjate, las he ido trabajando cuando todavía no sabía ni qué eran las creencias limitantes, antes incluso de empezar a ir a terapia y de ser terapeutas. Simplemente hice un trabajo del todo inconsciente, simplemente trabajando sobre mi felicidad, sobre lo que yo deseaba y cómo me quería sentir. Había tenido una relación muy dura con un hombre bastante difícil, que tenía sus problemas. No era un hombre malo, simplemente tenía sus problemas y yo me dejé involucrar en sus problemas y sufrí. Y cuando decidí dejar de sufrir y decidí que yo merecía mucho más, que merecía amor, que merecía respeto, que merecía lo que yo deseaba, cuando yo empecé a sentir que lo merecía de verdad, fue cuando encontré a mi marido, ¿no? Mi actual marido. Al hombre que ahora siento que me quiere, me respeta, me cuida, etcétera, etcétera. A lo que yo deseaba. Yo de verdad he encontrado el hombre que deseaba porque he empezado a respetarme a mí, a decirme, yo merezco amor, yo merezco ser respetada, merezco que me traten bien, que me hablen bien, que no me engañen, que no me traicionen, que no se aprovechen de mí. Yo merezco mucho amor, ¿vale? Empecé a trabajar todo eso cuando todavía no sabía ni siquiera qué eran las creencias limitantes, pero empecé a trabajarlas por otros lados y a través de la meditación y las visualizaciones, y de repente llegó. Pero fíjate tú, el primer tiempo con el que es ahora mi marido, me costó adaptarme a eso, porque tuve que trabajar muy en profundidad esa creencia limitante del merezco amor y merezco ser respetada. Y entonces me costó decir, ok, este hombre es para mí.
Me costó llegar a decir esto porque tuve que trabajar mucho ese merecimiento, ¿no? Ese merecimiento de amor. Pero finalmente lo conseguí y finalmente me casé con ese hombre, ¿no? Y eso es una bonita historia de amor con final feliz. Bueno, final no, porque todavía no se ha terminado, por suerte. Pero por darte un ejemplo de cómo trabajar las creencias limitantes de verdad te pueden cambiar la vida. Y a mí me la cambiaron completamente en esos dos aspectos, pero en muchísimas otras cosas también. Y trabajar las creencias limitantes cuando lo hacemos bien, con constancia, con mucho amor, como todo, hacia nosotras mismas, es un trabajo muy profundo, muy efectivo, muy bonito y sobre todo es bonito ver los resultados a distancia de tiempo. Por eso te decía al principio, cuando miras atrás y ves cómo eras hace 10 años, hace 20 años, puedes darte cuenta realmente de ese cambio progresivo que has dado gracias al trabajo sobre las creencias limitantes. Es algo que a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho hacer con los clientes en consulta, es algo también muy fácil de trabajar en realidad, porque ya viste que no tiene mucho misterio, pero muy importante y muy efectivo y deja una marca muy profunda en tu vida cuando lo haces. Así que te animo a hacerlo y por favor te animo a comentarme si ya lo estás trabajando, si has tenido esta experiencia o si tienes dudas, déjame todos los comentarios que quieras o si quieres contar tu historia sobre tus creencias limitantes o si las has superado y nos quieres compartir eso, me encantaría. Como siempre os agradezco a todos haber estado, los que habéis estado en directo y los que me estáis viendo en un segundo momento. Gracias por seguirme. Os recuerdo que cada jueves a las 18 estoy en directo en Instagram hablando de todos estos temas de crecimiento personal, de energías y de emociones, de flores de Bach y de Reiki, que son los temas que más me apasionan. Gracias por seguirme y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.